Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Quiero mandarles saludos a Aaron 303, Argus 202, Adrián Orlando Barrientos Colorado, y a Miguel Esparza González. Les agradezco por apoyar la historia. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores. Esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más. Comencemos. El viento soplaba, se sentía fresco y relajante, mientras que aquel clima era acompañado por la luz de la luna de aquella noche. Ya todo estaba vacío por las calles, todos estaban en sus hogares durmiendo, ya todos estaban descansando tan pacíficamente. Sin embargo, en una casa, una anciana estaba en un escritorio viendo y repasando varios reportes. A pesar de ser ya muy noche, aquella persona leía todo lo que el terapeuta informaba de su paciente especial. Y según por lo que leía, aquel chico castaño de procedencia desconocida, en ningún momento mostraba signos o señales agresivas o de desconfianza. Pues lo único que leía del reporte, era que aquel joven era alguien tranquilo y simpático, pero que mientras las sesiones, mostraba expresiones cansadas, de pesimismo, estrés, entre otras más emociones, las cuales, son normales cuando una persona empieza a creer que no volverá a caminar. Y para aquella anciana, leer todo eso solo hacía que se sintiera equivocada por pensar cosas malas de aquel chico. Ella lo admitía, sospechaba de aquel joven solo por no tener un pasado registrado, y que con eso, debieron de haber otros factores nada negativos que explicaran el porqué de eso. Y durante el tiempo que aquel joven despertó, ella ha podido ver cómo Ryuko se llevaba de una forma tan amistosa con aquel castaño. Y eso hacía que la anciana se sintiera feliz, pues a pesar de saber que Ryuko era una persona tranquila, relajada, amable y buena persona, la anciana también podía notar que Ryuko en varias ocasiones se sentía sola. Pues sí, ella notaba cómo a veces la dragona se sentía sola, y para ocultar eso, siempre mantenía una sonrisa adornando su rostro. Pero desde que Ryuko conoció a aquel chico, la anciana ha podido notar cómo ella se ve más feliz, más activa, más alegre, más diferente. No sabía cómo explicarlo, pero si lo tenía que decir de una manera simple, podría decir que aquel chico castaño, estaba haciendo la vida de Ryuko más agradable. Y por eso la anciana se sentía mal, pues desde un principio, ella sospechaba del castaño por no conocer o tener algún registro de él o su pasado. Y por eso, con todo lo que leyó y recordó, tal vez debería dejar eso de lado, y dejar pasar lo que tenga que pasar. Una vez reflexionado todo ese asunto, la anciana dejó todas esas hojas en una carpeta, se alejó de su escritorio, y procedió en irse a acostar a su cama. Pues después de todo, ella tenía trabajo al día siguiente, y no podía dejar a los ciudadanos sin la presencia de la heroína y doctora, Recovery Girl. Y sin más, todas las luces, se apagaron.
Issei. 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 Oh, Issei, ¿no me recuerdas? Dime algo, Issei, ¿estás feliz de haberme conocido? Recuerda las veces que me salvaste. Recuerda lo nuestro. ¿Me recuerdas, Issei? ¿Me recuerdas? Porque la verdad, yo no te puedo olvidar. Fue aquel ligero grito que soltó el castaño al despertar de su sueño. Y ahora, aquel joven se encontraba sentado en su cama, con una respiración cansada, mientras que unas gotas de sudor recorrían por su frente. Estaba agitado, confundido y extrañado, ya que bueno, él había tenido sueños algo extraños anteriormente, pero escuchar la voz de una mujer, hacía que se confundiera aún más. Pero como solo era un sueño, no recordaba qué era lo que decía esa voz, pero Issei sí estaba seguro de que era una voz de mujer. Pero sin darle tanta importancia al asunto, aquel castaño se empezaba a limpiar su frente, y a retomar una respiración tranquila. Después de unos segundos, Issei dirigió su vista hacia un pequeño reloj de mesa, dándose cuenta que apenas eran las 2 de la madrugada. Viendo dicha hora, Issei dirigió su vista ahora hacia la ventana de su cuarto, para ver cómo una luna se alzaba en lo más alto, iluminando aquella madrugada. Claramente, Issei estaba seguro de que Ryuko estaba durmiendo, y sabía que también tenía que retomar su sueño para estar muy bien descansado. Después de todo, dentro de unas horas, Ryuko y él saldrían a dar un paseo por la ciudad, y no quería que el sueño o el cansancio lo invadiera durante esos momentos. Así que sin más, Issei se volvió a acomodar en su cama, y sin más, poco a poco el sueño lo envolvió en un vacío oscuro. Sin embargo, después de unos largos minutos, en el pequeño reloj de mesa, ahora se marcaba la hora de las 3:40 de la madrugada, y mientras que Issei seguía dormido, una pequeña luz se empezaba a manifestar. Ya que, en la mano izquierda de aquel joven, empezaba a desprender y a destellar una ligera y pequeña luz esmeralda. Ya era de día, el sol resplandecía, y las personas hacían sus actividades diarias. Y en la casa de Ryuko, ella y Issei se encontraban comiendo con tranquilidad, mientras que veían un poco la televisión. El ambiente era agradable, y eso había sido así desde hace un mes y medio atrás, y después de 2 semanas de haber salido la última vez, esa misma tarde lo harían de nuevo, solo para pasar un buen tiempo los dos juntos. Oye Issei, dime, ¿cómo te fue ayer con la sesión? Preguntaba Ryuko con una ligera sonrisa, mientras terminaba su platillo. Pues voy mejorando, pero aún me cuesta trabajo en tratar de mover mis piernas. Respondía Issei de igual manera. No te preocupes Issei, estoy segura de que lograrás recuperar tu movilidad antes de que te des cuenta. Decía la rubia con una ligera risita. Pues, eso espero yo también. Respondía Issei de la misma forma. Bueno, dame tu plato, me toca lavarlos a mí. Decía el castaño, estando a punto de recoger el plato de la rubia. Pero antes de poder hacerlo, Ryuko negó con la cabeza, y le quitó el plato a Issei. Esta vez no, tú siempre me ayudas con la casa, ahora me toca a mí lavar los platos. Decía Ryuko con un ligero ceño molesto. Está bien.
respondía Issei con una sonrisa nerviosa. Así que sin más, Ryuko fue directo al fregadero, y cuando ya estaba ahí limpiando los platos, la sonrisa que tenía hace unos segundos, extrañamente decayó, y su expresión se convirtió en un semblante algo decaído. Mientras que con Issei, él estaba esperando a que regresara la rubia, mientras aún seguía viendo la televisión. Pero en ese momento, alguien estaba tocando la puerta, así que sin perder mucho tiempo, Issei se dirigió a la entrada. Y cuando el castaño abrió la puerta, frente a él había 3 mujeres que sin negarlo, sabía que eran muy hermosas. Sí. Preguntaba Issei algo confundido. Sin embargo, mientras él decía eso, las 3 bellas damas se le quedaban viendo algo extrañadas. Yu, volviste a confundirte de casa. Decía una de las mujeres, la cual tenía un pelo oscuro. Que, no, esa fue Rumi. Se quejaba otra de las chicas, la cual tenía el pelo rubio largo. Así, claro, cúlpenme a mí. Respondía la mencionada sin importancia, la cual tenía el pelo blanco. Perdón si las interrumpo, pero, ¿a quién buscan? Preguntaba Issei con una sonrisa nerviosa al ver la discusión de las chicas. Oh, perdón por eso, no queremos molestarlo, pero saben que casa vive una amiga llamada Ryuko, creo que nos confundimos entre todas estas casas que se parecen. Le preguntaba la dama de pelo oscuro. Pero antes de que Issei pudiera responder, la voz de Ryuko resonó por detrás del castaño. ¿Quién habla en la puerta, Issei? Preguntaba Ryuko de forma tranquila, hasta que se dio cuenta de quiénes eran las que hablaban. Pero con las 3 féminas, al dirigir su vista hacia Ryuko, las 3 chicas se sorprendieron por ver que sí era la casa de la rubia, pero más aún, por haber sido recibidas por un chico, en la casa de su amiga, un chico, y su amiga, un chico, y su amiga. Y de forma sorpresiva, las 3 féminas soltaron un grito por lo que estaban viendo. ¿Qué? Minutos después. Y es por eso que Issei vive aquí conmigo. Decía Ryuko de forma tranquila, mientras veía a sus 3 amigas, las cuales estaban viendo a Ryuko y a Issei uno al lado del otro, mientras escuchaban el porqué de la situación. Oh bueno, eso explica todo. Decía Yu aún un poco confundida. Sí, eso explica por qué estas últimas semanas no has salido con nosotras. Decía Nemuri con una expresión seria. Sí, como sea, ¿y tú rueditas, cuál es tu particularidad? Preguntaba Rumi de forma repentina. Bueno, la verdad es que no tengo una particularidad. Respondía Issei con una sonrisa nerviosa por la actitud de la chica de pelo blanco. Y justo al decir eso, un silencio se formó, pues era bien sabido cómo se trataban a las personas sin QX. Sin embargo, extraño para Issei, eso no parecía importar. Rumi, por favor, no seas así con Issei, como les dije antes, él no recuerda muchas cosas. Decía Ryuko con una expresión preocupada. Donde justo al ver eso, de alguna extraña manera, Nemuri puso una cara pícara por la expresión de la rubia. Oh, sí, entendemos Ryuko, lo entendemos, pero quisiera saber, ¿tú y el castaño son amigos, o son algo más? Preguntaba Nemuri aún con su rostro pícaro. Que, no, solo somos amigos, yo lo ayudo y él me ayuda. Sí, si no fuera por ella no sabría dónde estaría yo.
Sí, él es un gran amigo. Sí, ella es una gran amiga. Decían Ryuko e Issei de forma nerviosa, mientras se defendían por esa pregunta. Y justo cuando terminaron de excusarse, de forma inesperada, Yu se acercó a Issei, y sin que los demás se lo esperaran, la rubia empezaba a tocar los brazos y abdomen del castaño. ¿Pero qué? Decía Issei con nerviosismo. Vaya, a pesar de estar en silla de ruedas y no tener quirk, tienes un buen cuerpo. Decía Yu algo impresionada. Yu, deja en paz a Issei, lo estás incomodando. Decía Ryuko con un tono algo molesto, mientras un ligero sonrojo se le empezaba a notar. ¿Por qué te pones así, Ryuko? Preguntaba Nemuri de forma burlesca. Sí, relájate amiga, solo queremos conocer a Rueditas. Decía Rumi con burla en su voz, mientras abrazaba a Issei por detrás de su cuello. Pero, chicas, por favor, no estoy seguro. Trataba de hablar Issei, pero no podía por los nervios que sentía, o más bien, los dos nervios que sentía en su cuello, si saben a lo que me refiero. Rumi. Gritaba Ryuko con molestia, sin dejarse de notar su sonrojo. ¿Quién lo diría, Ryuko? Tienes un amigo muy guapo, ¿no te importaría si me quedo con él, verdad? Decía Nemuri con algo de burla, mientras veía a Issei de forma coqueta. ¿Qué chingados está sucediendo aquí? Pensaba Issei con extremo nerviosismo, mientras que la sensación parecía algo ya vivido. Chicas. Gritaba Ryuko con molestia, mientras que su rostro se mostraba más rojo que antes, algo muy extraño en ella. Así que para terminar todo ese asunto, Ryuko tomó la silla de Issei, y lo llevó a una distancia lejos de las garras de sus amigas, mientras que el castaño parecía agobiado de tanto acoso femenino. Y entre risas, las tres féminas se empezaban a disculpar por todo el juego que hicieron hace unos segundos. Lo siento, Ryuko, solo quería molestarte un poco. Decía Yu, aún entre pequeñas risitas. Sí amiga, cálmate, solo era una pequeña broma. Decía Nemuri de la misma forma. Esperen, ¿estábamos jugando? Preguntaba Rumi algo confundida. Así que al escuchar eso, todos se le quedaron viendo a la coneja, la cual mantenía una expresión sin tanta importancia. En fin, creo que nos retiraremos, Ryuko, al parecer estamos interrumpiendo. Decía Nemuri con picardía. ¿Qué? Respondía Ryuko a Issei algo sonrojado sin saber por qué. Sí, creo que es buena idea irnos. Decía de igual manera Yu entendiendo la indirecta. No esperen, yo aún quiero jugar con rueditas. Decía Rumi con una sonrisa algo descarada. Qué chistosa Rumi, pero dije, vámonos. Volvía a decir Nemuri un poco más seria. Pero rueditas. Trataba de quejarse la coneja. Si nos vamos ahorita, te compraré 2 órdenes de tus platillos favoritos. Dijo Nemuri entre dientes. Está bien, ya nos vamos, Ryuko. Dijo Rumi ahora con una sonrisa, mientras se imaginaba toda esa comida. Y mientras las tres amigas se retiraban, Ryuko e Issei veían todo de una forma extrañada. ¿Qué acababa de pasar hace unos segundos? No lo sabían, y preferían seguir así. Sin más, ahora en la casa se encontraban solamente la rubia y el castaño, en silencio, sin saber qué decir después de ver todo eso. Perdón por eso, Issei, fue un poco vergonzoso. Decía Ryuko algo apenada y ya más calmada. No pasa nada, Ryuko, al menos tienes unas amigas bastante divertidas. Decía Issei con una pequeña sonrisa nerviosa. Sí, jeje, no sé qué pasó, ellas no son así, regularmente. Respondía Ryuko de la misma manera.
Después de eso, se formó un pequeño silencio, donde ninguno de los dos decía algo, pues, no sabía qué decir después de todo lo que acababa de pasar. ¿Y ahora qué? Preguntaba Issei aún un poco fuera de sí. No lo sé. Respondía la rubia de igual manera. Bueno, son las 4 de la tarde, ¿qué te parece si salimos a pasear? Preguntaba Issei con una pequeña sonrisa. Jeje, está bien, aún hay lugares que te quiero mostrar. Respondía Ryuko con una sonrisa similar. Y después de unos minutos, los dos jóvenes ya estaban listos para salir, y hacer más fuerte el lazo que los unía. El clima, la gente, las calles, todo eso, daban un gran ambiente a la ciudad en ese momento. En especial la zona en donde se encontraban los dos jóvenes, que aún no veían dentro de su corazón. Ya llevaban varias horas por las calles de la ciudad, el atardecer ya estaba cayendo poco a poco, y las luces del lugar ahora iluminaban todo a su alrededor. Pasaron por aquí, pasaron por allá, subieron, bajaron, vieron, platicaron, descansaron, y siguieron riendo. Todos aquellos que los veían pensaban que eran una tierna pareja, pero como la rubia y el castaño solo se prestaban atención entre sí, dejaban de lado a los demás en esos momentos. Y para Ryuko, todo eso era una experiencia aún sin explorar, y aunque ya ha salido con Issei a ver la ciudad varias veces, ella no se cansaba de pasar ese tiempo con él. Y era extraño, pues antes de todo eso, ella misma siempre se la pasaba en el trabajo y en la casa, y aunque salía con sus amigas, no era lo mismo que sentía cuando estaba con el castaño. Era una bonita experiencia, y el castaño siempre la hacía tener una sonrisa en todo su rostro. Y no lo iba a negar, tal vez, solo tal vez, Issei ya no estaba siendo visto solamente como un amigo, ya que, no sabía antes el porqué, pero Ryuko sintió celos cuando sus amigas se le acercaron mucho al castaño. Y claro, eran sus más grandes amigas, pero eso no evitaba en sentirse molesta cuando ellas se le acercaron mucho a Issei. Y eso, tal vez estaba marcando algo dentro de la rubia. Y para Issei era algo similar, no conocía a casi nadie, solo tenía a Ryuko más que nada. Y eso, solo hacía que toda su atención estuviera enfocada en ella, en ayudarla, en hacerla reír, en estar para ella en cualquier cosa que pudiera. No lo sabía exactamente, pero él quería estar ahí, no le importaba si recordaba o no de dónde era, de dónde venía, quién era su familia o a quienes conocía. Simplemente, ahora quería estar con ella, pero no estaba del todo seguro, pues no sabía qué era lo que la rubia pensaba. Pero no importaba, al menos, disfrutaría de todos esos momentos con ella mientras pudiera. Las horas seguían avanzando, y ahora la noche ya había llegado, y con ello, un clima algo ligeramente fresco la acompañaba. Las luces de todos los colores, eran perfectas al marcarse en la noche de la ciudad. Y al igual que las horas pasadas, la rubia y el castaño, aún seguían disfrutando de su agradable paseo. Y dime, ¿qué te pareció?, preguntaba Ryuko con una ligera sonrisa, mientras empujaba la silla de ruedas. Fue un bonito lugar, perfecto para pasar el rato. Respondía Issei con una pequeña sonrisa. Bueno, ahora te llevaré a la última zona de hoy, decía Ryuko de la misma forma, mientras cambiaba de dirección. Donde después de unos minutos, los dos jóvenes ahora estaban en un parque natural, una pequeña zona de la ciudad, donde cualquiera podía ir ahí para disfrutar del tiempo.
Y ahora, Ryuko e Issei estaban ahí, en ese parque, disfrutando del clima y del ambiente. Aquí fue donde te encontré en aquella noche. Empezaba a decir Ryuko con un tono tranquilo, mientras que veía el lugar mencionado. Yo estaba cerca de aquí descansando, y entonces, una luz apareció, y cuando llegué a este lugar, tú ya estabas aquí. Seguía diciendo la rubia con el mismo tono. Aunque claro, ya arreglaron lo poco que dejaste destruido. Dijo Ryuko con una ligera risita, mientras se ponía a un lado del castaño. Jaja, sé que te lo he dicho varias veces Ryuko, pero gracias, sin tu ayuda, no sé qué sería de mí ahora mismo. Decía Issei con una pequeña sonrisa. Sabes, antes de conocerte, mi vida personal era un poco aburrida. Decía Ryuko con una pequeña risa. Y justo cuando terminaba de reír, la rubia no escuchaba respuesta alguna del castaño, así que al dirigir su vista hacia él, se dio cuenta de que Issei la veía directamente a su rostro. ¿Qué pasa?, preguntaba ella con un pequeño sonrojo. Nada, es solo que, eres alguien única, Ryuko, tú, eres alguien hermosa. Respondía Issei con una sonrisa sincera. Pero ¿qué dices? Yo no. Gracias Issei, tú también eres alguien único. Dijo Ryuko regalando la misma sonrisa. Y ahora con eso, el tiempo parecía pasar lento, y no sabían qué pasaba exactamente, pero nada de eso incomodaba o molestaba, al contrario, era algo bonito. Y con las palabras que se dedicaron el uno del otro, fue suficiente para que su lazo se fortaleciera aún más, y sin que se dieran cuenta, de forma inconsciente, o tal vez, una acción que sus propios cuerpos tomaron, Ryuko e Issei se tomaron de la mano, y dirigiendo la vista hacia el cielo, los dos jóvenes veían una luna hermosa. Tú, te has vuelto alguien muy especial para mí. Se decían los dos jóvenes en sus mentes, mientras que una sonrisa invadía en sus rostros. Y mientras los segundos pasaban, su agarre se entrelazaba con más fuerza en sus manos, demostrando poco a poco, que su amor, estaba floreciendo aún más.